Hola, bienvenidos a nuestra segunda clase de herramientas de interpretación bíblica. Ya hemos trabajado con el tema de la revelación bíblica. Hablamos que la revelación es el acto de Dios en el cual Dios se da a conocer. Dios nos revela lo que estaba oculto en su mente para que nosotros pudiéramos conocerlo. Y Dios lo hace de dos maneras. Hemos visto a través de la revelación general, a través de sus obras, de la creación, la conciencia del hombre, el actuar de Dios en la historia, pero de manera especial Dios se revela a través de su palabra. Ahí encontramos el conocimiento personal de quién Dios es, de sus atributos y también de su Hijo Jesucristo, nuestro Redentor, de nuestra salvación, también de nuestra caída, del pecado, de la redención, de la vida eterna. En esta mañana o en este momento vamos a estar mirando la segunda lección, que es la inspiración de las Escrituras. Entonces, la revelación y la inspiración de las Escrituras son el fundamento sobre el cual toda la estructura de la teología cristiana descansa. Toda el cimiento de la teología cristiana está fundamentado sobre esas dos verdades. Primera, de que Dios se ha revelado. Segunda, de que Dios en esa revelación inspiró a estos hombres que Él mismo escogió para que escribieran a su palabra. La revelación, por lo tanto, es el acto en el que Dios da a conocer las cosas que el hombre no puede conocer ni descubrir por su propia cuenta. En la inspiración, por lo tanto, Dios obra, es el acto por el cual Dios obra de manera sobrenatural sobre esos hombres escogidos para comunicar esta revelación, para que sea escrita. Por lo tanto, la inspiración es la influencia divina sobre estos hombres para que escribieran la revelación que Dios les había concedido. Por lo tanto, es la acción ejercida por el Espíritu Santo sobre cada uno de los escritores de los libros de la Biblia, del Antiguo y Nuevo Testamento, con la finalidad de que ellos escribieran y proclamaran esta palabra de manera exacta, auténtica, como Dios les había dado, para que la palabra de Dios sea lo que es, autoritativa y confiable. La inspiración comunica y preserva lo que Dios revela. Ya lo hemos hablado en la clase anterior, toda la escritura es inspirada por Dios. Y no hay un solo libro que no haya sido inspirado por Dios. Desde Génesis, el primer libro de la Biblia, pasando por todos los 39 libros del Antiguo Testamento y avanzando a los 27 nuevos del Nuevo Testamento, cada uno de ellos han sido inspirados por Dios para este propósito de enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos en la justicia, a fin de que seamos perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. La palabra inspirado por Dios, la palabra inspirado en griego es theopeneustos. Es una palabra compuesta que significa soplado por Dios o alentado por Dios. Theo, Dios, y peneustos es soplado, es alentado. Y esto habla de esta obra del Espíritu de Dios en guiar a estos hombres en la Escritura para Dios. Es la misma palabra que hace referencia a la creación del hombre. ¿Se acuerdan? Que Dios creó el hombre del polvo de la tierra, y Dios sopló en sus narinas aliento de vida y el hombre pasó a ser alma viviente. Y la producción de los escritos sagrados también es aliento de Dios. Por eso el autor nos dice que es Dios mismo quien obró para
que esta palabra fuera escrita y preservada para nosotros con toda fidelidad. Hay dos posturas sobre la inspiración entre los teólogos que son aceptadas. Hay una tercera que está ahí, que lo puede visualizar, que no tiene nada que ver con la teología, por lo tanto, que es la postura natural. Es la creencia que ciertas personas fueron extremadamente bendecidas en sus habilidades y talentosas de manera natural, que ellos, por lo tanto, escribieron la palabra de Dios por sus habilidades, por sus propios medios, al punto de que esta postura afirma que la Biblia es 100% humana. Por lo tanto, no tiene nada que ver con la teología. O sea, Dios no está presente, es solamente el hombre. Las otras dos posturas que encontramos en la teología es la inspiración mecánica o la verbal plenaria. La inspiración, considerada como un dictado mecánico, es la idea de que Dios simplemente usó la mano de los hombres para escribir pasivamente sus palabras. De manera que, como estaban tomando dictado de Dios palabra por palabra. O sea, en esta postura, ellos dicen que Dios no usó, no se sirvió de los hombres, por lo tanto, solamente Dios obró en esta parte. Los hombres eran como máquinas de datilografía para los más antiguos, o como una impresora que escribe lo que sale de las computadoras. Por lo tanto, la idea es de que los hombres no tuvieron ninguna participación en la formación de la palabra de Dios. Por lo tanto, no es una postura aceptada ampliamente por la iglesia. Históricamente ha sido rechazada, y la postura aceptada es la que llamamos de verbal plenaria, es decir, todas las escrituras son inspiradas por Dios, quien utilizó el elemento humano del hombre para escribir sin ningún error. Es decir, Dios se sirvió de los hombres usando sus vidas, sus contextos, como ya hemos mencionado. Dios no anuló a los hombres, sino que Dios de manera soberana los escogió, los llamó y los preparó para que escribieran. Por eso encontramos, por ejemplo, David usando las habilidades de músico para escribir los salmos, pero no escribe de su propia mente, no escribe de sus propios pensamientos, es inspirado por Dios. Dios se revela para que él escriba. Vemos el propio Lucas haciendo uso de sus conocimientos históricos o de historiador, cuando dice: escribí detalladamente a vos, Teófilo, todos los acontecimientos acerca de la vida de Jesucristo. Por lo tanto, Dios se sirve de los hombres, de sus habilidades, para que ellos fueran sus instrumentos. Por eso, esta postura dice que la palabra es 100% de Dios, pero también Dios se sirve 100% de los hombres. Por lo tanto, Dios no anula a los hombres, es palabra de Dios escrita por los hombres. La Biblia nos muestra que esta palabra ha sido inspirada por Dios, testificando en toda su narrativa. Vemos que los escritores del Antiguo Testamento testificaban de la inspiración. Ellos decían: me vino la palabra del Señor. El propio Jesucristo afirma la inspiración de la palabra de Dios. Cuando está en el camino de Maús con los discípulos, le dice: todo lo que ha sido escrito en la ley, en los profetas, en los escritos hablaban de mí. O cuando Jesús lee la palabra
en la sinagoga, hoy se ha cumplido la palabra del Señor. Por lo tanto, en todo el tiempo Jesucristo testifica la inspiración de la palabra de Dios. Los propios apóstoles hablan, que escriben de la parte de Jesucristo. Podemos definir la inspiración como siendo la influencia sobrenatural del Espíritu de Dios sobre los hombres que Dios mismo separó con el propósito de registrar de modo inejante, suficiente, toda la voluntad de Dios, constituyendo este registro la única fuente y norma para todo conocimiento cristiano. Por eso decimos que la inspiración es verbal plenaria, y queremos decir por plenaria, plenamente, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Dinámica, hacemos referencia a que Dios no anuló la personalidad de los escritores, sus contextos de vida, sus habilidades, sino que Dios se sirve de todo eso, inspirando, guiando a ellos para que escribieran su palabra con total fidelidad, sin error. Por eso Dios los habla a cada uno de ellos, los inspira, los guía para que escribieran. Por verbal, queremos decir que Dios se ha revelado a través de palabras. Dios se reveló a través de idiomas. Dios se reveló de manera mayormente en el Antiguo Testamento por un idioma hebreo, porciones en arameo, lo vamos a ver más adelante, y todo el Nuevo Testamento Dios se reveló a través del idioma griego. Por lo tanto, Dios hace uso de palabras y de manera sobrenatural. Es algo importantísimo a preservar y conservar en nuestro estudio de esta materia, porque la palabra es de Dios, ella procede de Dios, tiene su origen en Dios y produce los efectos sobrenaturales a través de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra en nosotros aplicando esta palabra, produciendo todos los efectos que Dios quiere en nuestras vidas. Pruebas de la inspiración, los escritores del Antiguo Testamento decían, por ejemplo, Moisés diciendo, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto de Egipto. Otra vez dice Isaías 40, versículo 5, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. O sea, testificando el origen, la procedencia de la palabra, procede de Dios. Jesucristo, versículos 35 de Juan 10 dice, la escritura no puede ser quebrantada, porque es palabra de Dios. Y Mateo 5, 17, no penséis que he venido para anular, abrogar la ley o los profetas, sino que he venido para cumplir. Por lo tanto, Jesucristo haciendo referencia a la autoridad de la palabra de Dios. Los apóstoles hablando también acerca de la autoridad, de la inspiración de la palabra de Dios, hablan ahí, Hechos 1, 16, Lucas narrando, dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese todas las escrituras en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. O sea, Dios habló, pero por boca de David, se sirvió de David. También vemos ahí en Romanos 15:4, el apóstol Pablo hablando, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia, la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Dios había preservado de forma incorruptible
y permanente las revelaciones proféticas del Antiguo Testamento, y Jesús, por lo tanto, prepara a los discípulos para que en su tiempo ahora escribieran los libros del Nuevo Testamento. Jesús habla y Juan escribe acerca de la venida del Consolador, de que el Consolador usará la palabra para guiar a los hijos de Dios. Él recordará todas las cosas que os he dicho. También, capítulo 16, versículo 13, Jesús hablando de la venida del Consolador, una vez más, del Espíritu Santo, Él dice, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, iban a ser, por lo tanto, testigos de Cristo y sus intérpretes, testigos oculares, aquellos que vieron, convivieron y recibieron directamente de Jesús estas enseñanzas autoritativas para registrar la revelación final para toda la humanidad en todas las naciones hasta el fin del mundo. Pedro, hablando acerca de esta revelación, dice, a estos les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraron las cosas que ahora son anunciadas, por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhela mirar a los ángeles, o sea, la preciosidad de la palabra de Dios que ha sido revelada, comunicada a nosotros por medio del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 11 y 13 también nos hace una vez más esta afirmación acerca de la palabra de Dios. Lo que dice el versículo 12, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual. La palabra de Dios tiene su origen en Dios, es espiritual. Por eso se discierne espiritualmente. Evidencias de la inspiración son numerosas, absolutamente convincentes. Entonces vamos a mencionar algunas de ellas para asegurar que su autor primordial es el Espíritu Santo, que los escritores humanos fueron impulsados, guiados de manera sobrenatural por ese Espíritu para escribir. El Espíritu Santo actuó posibilitando la escritura de la Biblia desde un principio hasta el final. De la misma forma, la transición, la conservación de los escritos se produjo de forma sobrenatural, lo que miramos en las lecciones que están más adelante. Primero, la primera evidencia, la propia Biblia, las escrituras afirman que ella ha sido inspirada por Dios. En la sección anterior de esta lección hemos demostrado cómo el Antiguo Testamento reclama para sí que ese mensaje es de Dios. Jesucristo mismo lo hizo, lo mencionó, le dio crédito a la autoridad divina, y todo el Nuevo Testamento es apoyado por la autoridad apostólica de los apóstoles. Pero también, hermanos, vemos la supervivencia de las Escrituras. No ha habido otro libro que haya afrontado tanto a persecución, antagonismo, resistencia como la Biblia. A la Biblia se le llama de libro indiscutible, es decir, por más de 3000 años la palabra de Dios ha afrontado dura persecución, pero ha sobrevivido. Así como en los tiempos antiguos y en los tiempos modernos, la palabra de Dios sigue siendo atacada. Fue atacada por poderosos gobiernos, reyes, varios intentaron su destrucción. Ha sido destruido muchos ejemplares, mutilados, pero permanece y crece y es leída
por más y más personas y más idiomas y naciones que nunca. Dios ha afirmado que su palabra nunca dejará de existir. Ella permanecerá por siempre. La preservación de la palabra de Dios se ha visto en su transmisión. Ella nos ha llegado hasta nosotros. Y de nosotros se va a seguir pasando a otros, porque Dios está trabajando, Dios está comprometido con la preservación de su palabra. Ninguna doctrina de la palabra de Dios ha sido alterada por errores o comentarios de los copistas. Vemos que todo el proceso se mantuvo con una total perfección. Por eso es asombrosa la exactitud del texto del Antiguo Testamento. Cuando encuentra manuscritos y manuscritos en los trabajos arqueológicos que se siguen haciendo, se testifica la autenticidad, la exactitud, la perfección de la palabra de Dios. Los antiguos rabinos llevaban registros de todas las letras, sílabas, palabras y líneas de la palabra de Dios. Y habían escribas, personas que se ocupaban exclusivamente tanto en guardar cuanto en copiar de manera criteriosa la palabra de Dios. Nos dice que durante la ocupación de Israel por los sirios, Antíoco Epifanes en el siglo II se esforzó para destruir toda copia de la palabra de Dios. El emperador romano también, Diocleciano, en el año 303, decretó la muerte de todos los cristianos y la destrucción de todos los escritos sagrados. Y centenares de miles de creyentes fueron ejecutados, martirizados, miles de manuscritos fueron destruidos. Sin embargo, la Biblia sobrevivió y pronto volvió a multiplicarse. Ataques contra la Biblia siguen siendo publicados sin cesar. En nuestros días vemos que los ataques se dan en periódicos, en revistas, en novelas, en monografías, en libros, enciclopedias. Vemos que las grandes universidades, las más prestigiosas del mundo, instituciones seculares también, y aún religiosas, continúan su ataque frontal por medio de la crítica radical. Pero la supervivencia de la Biblia atestigua la inspiración divina. Dios mismo la ha preservado. Un otro criterio importante de la inspiración es la unidad de la Biblia. Hemos mencionado en la lección anterior que Dios se sirve de más o menos 40 autores en un periodo de 1600 años para que escribieran un solo libro, la Biblia, que es una biblioteca que está compuesta de 66 libros. Pero vemos que su contenido presenta una norma de moralidad, un plan de salvación, un sistema de doctrina que demuestran que el autor intelectual es uno, es decir, el Espíritu Santo. Por eso en ella encontramos una armonía, una asombrosa perfección, donde no hay ninguna contradicción, ni error, ni conflicto. También vemos un otro criterio de la inspiración, que es la influencia de la Biblia en el mundo. No hay otro libro que haya tenido tanta influencia para bien en el mundo. La Biblia ha transformado la vida de individuos. Nosotros, por ejemplo, hemos sido transformados por la palabra de Dios. Ha transformado matrimonios. Muchos han llegado a Dios en contextos donde la vida matrimonial estaba un desastre. Dios obra en sus vidas y obra en sus matrimonios. Familias, naciones enteras, sociedades
han sido transformados por la palabra de Dios. Las doctrinas bíblicas han inspirado la más alta moralidad, amor al prójimo y elevadas leyes en los países alrededor del mundo. También ha generado las obras de misericordia como fundación de hospitales, orfanatos, colegios, universidades. Todas estas cosas han sido producidas por el poder de la palabra de Dios. También el cumplimiento de profecías es uno de los criterios también que nos ayudan a ver la inspiración de la palabra de Dios. Ninguna de las profecías de Dios que Dios ha hablado de antemano por medio de sus profetas ha dejado de cumplirse. Todas las profecías hablaban de Cristo, se cumplieron, y las que quedan todavía se cumplirán perfectamente. Podemos tener esa plena certeza. ¿Se acuerdan que el profeta Isaías habla 700 años antes del nacimiento de Cristo? Con precisión, que nacería de una virgen, que su nombre sería Emmanuel. Otros profetas hablan sobre el lugar de su nacimiento, la ciudad de Belén. Otros hablan de su descida al Egipto. Todo se cumplió perfectamente, y esto también revela para nosotros la perfección de la palabra de Dios, y también de que solamente pudo ser tal cual porque hay una inspiración divina. También la arqueología es un elemento que nos ayuda a contemplar la mano de Dios en la escritura, la preservación de la palabra de Dios. Los arqueólogos siguen trabajando en lugares del Medio Oriente y siguen descubriendo cosas, encontrando cosas. Y ellos, cuando encuentran los fragmentos o libros enteros, colecciones de manuscritos, o incluso artefactos que hablan de la historia, de personajes, monedas, vasijas debajo, relacionadas a la palabra de Dios, testifican la veracidad, la autoridad de la palabra de Dios. El arqueólogo Albright afirma que los descubrimientos arqueológicos confirman de una manera notable lo que relata la Biblia. Él, en su libro From the Stone Age to Christianity, él dice que referente a Israel, defiendo la historicidad sustancial de la tradición patriarca, Génesis 1:50. Reconozco que el pacto fue no solamente tan antiguo como había pensado, sino que fue mucho más persuasivo en su influencia de lo que había imaginado. Muchos científicos, arqueólogos, que muchas veces son ateístas, ellos van a decir: yo no creo en la Biblia como un libro de fe, pero sí tengo que reconocer que lo que dice es verdadero. Sabemos que la Biblia exige también fe, pero hay evidencias tan claras, tan notables de la veracidad de la palabra de Dios a través de todo lo que se encuentra en los días de hoy. También la experiencia cristiana es un criterio que nos habla de la inspiración de la palabra de Dios. Cada día miles de personas experimentan la presencia de Dios y su poder para vivir una vida moral y espiritual. Todos los días la Biblia sigue transformando nuestras vidas y la vida de tantas otras personas. Y ellos sienten que al recibir a Cristo tienen paz, seguridad y que están reconciliados con Dios. Una obra sobrenatural que hace la palabra de Dios en nosotros. Como dice el apóstol Pablo, el Evangelio es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Esto es una realidad, porque Dios es una realidad. Él da poder para vencer las tentaciones, sobrellevar aflicciones y vivir en armonía
con el prójimo. Otra evidencia contundente de que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por Dios, se encuentra en la respuesta de oraciones. Nosotros oramos y Dios nos contesta. Jeremías dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oramos al Señor, clamamos al Señor, buscamos al Señor y Él nos oye. El apóstol Juan dice: esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho. La revelación, por lo tanto, es el acto por el cual Dios revela la verdad a la humanidad a través de las diferentes revelaciones, es decir, de las escrituras, la revelación natural. Pero vemos también que la inspiración es el acto en el cual Dios de manera sobrenatural guió a los escritores, tanto veterotestamentario cuanto neotestamentario, para que escribieran toda la palabra de Dios sin ningún error, siendo utilizados por Dios con ese propósito. Y hay un otro elemento que es importante, que es la iluminación. La revelación y la iluminación tienen que ver solamente con los autores bíblicos. Ya la iluminación tiene que ver con nosotros. La palabra que ha sido revelada y escrita por medio de inspiración necesita ser iluminada para nuestro entendimiento. Por eso oramos. Pedimos al Espíritu Santo que nos abra los ojos del entendimiento, que nos alumbre los ojos de la fe para contemplar las maravillas de su palabra. Por eso visualizamos acá esta realidad. La revelación, por lo tanto, tiene que ver con ese conocimiento que Dios le ha dado a los hombres acerca de lo que quiso que se escribiera. Ellos escriben bajo inspiración y se comunican a nosotros, y nosotros entendemos esta revelación especial de Dios por medio de la iluminación o la obra del Espíritu Santo en darnos este entendimiento. La mente de Dios, a la mente del autor, el autor escribe el mensaje de parte de Dios. El mensaje, el autor escribe bajo inspiración, el mensaje es proclamado, el mensaje es recibido y bajo la inspiración del Espíritu de Dios. Por lo tanto, aquí terminamos entonces el tema de la inspiración, obrar sobrenatural del Espíritu de Dios para que los autores escribieran la palabra de Dios sin ningún error, sin ninguna falla, sin ningún cambio. Por eso la palabra de Dios es inerrante, no hay error. La palabra de Dios es suficiente. Todo lo que necesitamos encontramos en ella. Por eso, hermanos, que disfrutemos, atesoremos la palabra de Dios en nuestras vidas, para que nosotros comprendamos con toda profundidad lo que Dios quiso comunicar a cada uno de nosotros. Nos vemos pronto para la lección 13.